Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el sociólogo, experto electoral y director de la encuesta Data Influye, Axel Callis. Axel, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día. ¿Qué tal? Es bien difícil, creo yo, tratar de evaluar de alguna manera estas primarias que se hicieron ayer en muchos menos lugares de los que probablemente deberían haber sido, pero sobre todo tomando en cuenta que el último registro que tenemos, Axel, de gente yendo a votar es el plebiscito constitucional, que llegó casi 8 millones de personas. O sea, todo lo que se compara contra eso da la sensación que fue un fracaso per se nomás. ¿Ah? Claro, es que esto fue un acto muy bajo impacto, y yo creo que no hay ningún punto de comparación entre un plebiscito altamente convocado, seguramente polarizado y anhelado también, versus diría que esta primaria ayer hay que mirarla en el ámbito de las otras primarias. No, son incomparables con cualquier acto eleccionario abierto. Así que la podemos comparar contra otros actos similares. Incluso tiene que ser comparada ni siquiera con una primaria presidencial, sino que con las primarias que se hacían de forma artesanal o convencional, del 2008 para adelante, 2012 y después del 2016. Entonces en ese rango hay que compararla, y evidentemente tampoco califica exitosamente entre ese rango. Sí. ¿Cómo describirías tú la situación electoral de ayer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde funcionó? ¿Dónde era útil? ¿Dónde falló? Entiendo que hay muchas personas que están alegando que no los dejaron votar por no estar aparentemente contenidos en la mesa en la que normalmente votaban. Incluso creo que hubo parlamentarios que no votaron. Sí, mira, en general lo primero es que esta es no se puede analizar por un factor. Esto es típico de que los políticos o las políticas le dan una lectura como narcisista de que la ciudadanía no está tratando de decir algo, o la ciudadanía está... No, lo que la ciudadanía no se enteró jamás de esta elección. O sea, hubo muy poca información. El cargo no es conocido, es un cargo nuevo, el de gobernador regional. Hubo pocas primarias de alcalde. Entonces se mezclaron una serie de factores que hicieron que esto no tuviera ninguna repercusión. Y yo catalogaría esta primaria en general, el paquete completo, el de gobernadores regionales y alcalde, como de bajísimo impacto en términos de lo que puede significar la elección final. O sea, lo tomaría casi como ni siquiera un téngase presente, sino que ya salió Orrego, pero Orrego sacó, votaron 140.000 personas en el área metropolitana de 5,7 millones, entonces absolutamente insignificante. Todo lo que pueda suceder, no es que uno quiera menospreciar la elección de Orrego o de Aldo Valle, sino que la participación es tan poca, la incidencia que pueda tener el resultado final es tan baja que hay que tomarla como una referencia, como un sistema de decisiones partidario, más que como un acto de participación masiva. Entonces el primer rótulo que le pongo a lo de ayer es bajo impacto, es decir, poca incidencia en el futuro. Si esto fuera una vacuna, sería un test a una persona, no a 30.000. Entonces no se pueden sacar conclusiones, esto no asegura absolutamente nada. Y después cuando uno hace el primer ticket, o doble clic, como dicen algunos, hay que empezar a ver ya la segunda lectura, y las segundas lecturas ya son un poco más interesantes, porque en el fondo estas primarias sirven para saber cómo está la musculatura territorial de los partidos.
divertido, por lo menos a los que nos gustan las elecciones, ver en qué anda la fibra, en qué anda la lógica territorial y cómo se mueven las tendencias dentro de los bloques, que no sé si le interesará conversar sobre eso, que yo creo que es lo más interesante de lo que pasó ayer. Sí, eso es interesante. ¿Qué tanto nos dice de los partidos lo que pasó ayer? A ver, si lo tuviéramos que llevar a números, yo diría que una primaria como la de ayer demuestra algo que todos sabemos, que los partidos están constituidos por pequeños grupos y que la gran cantidad de militantes no existe. Recordemos que el año 2016-2017 se hizo un proceso de refichaje que es absolutamente una fantasía, es algo que no tiene ninguna significación en términos de saber si un partido es más grande o más chico. Hay partidos que tienen 50.000 militantes y obviamente que ayer ni siquiera votaron esos, o sea, ayer concurrían entre todas las combinaciones posibles de partidos y bloques y pactos, eran 6, 10, 12, 14 partidos, es decir, claro, no todos en todas las regiones, pero otros tenían, no todas las regiones, pero sí tenían varios municipios. Entonces, estaba ayer del espectro, yo diría que el 70%, o sea, quien no estaba, faltaba el Partido Comunista y un par más, el Partido Humanista, pero en general estaba el 70-80% del espectro, y por lo tanto debería haber una base de militantes de 600.000 por ahí, y tenemos una cifra que en total de gobernadores regionales, que es la que se puede como comparar nacionalmente, de 420.000 personas, que tiene un peso sobre el padrón de los que podían votar ayer de casi un 3%, un 2,9%. Esa es la situación. Eso es mucho más bajo de lo que votó el 2016 en las primarias que se hicieron de alcalde en 93 comunas. Es decir, el promedio de votación en esas comunas en general tuvo en torno al 5%, y esas ya fueron criticadas como unas primarias casi fracasadas el año 2016 cuando debutaba la ley de primarias para alcalde. Entonces, en el contexto de la movilización territorial de los partidos, queda en evidencia que no tiene ninguna relevancia la cantidad de militantes que tenga un partido, porque en el fondo son fichas, son rellenos, son espuma. O sea, los partidos siguen siendo manejados por grupos que no son los que participan. Yo creo que cada partido debe tener alrededor de un 10-15% de militantes verdaderos, y el resto es como relleno, que son los que votaron ayer y los que están preocupados, los que se mueven, y eso movilizan a ciertos públicos en torno a concejales, a core, a todo lo que es como la fibra territorial de Chile, y eso logra movilizar a estas 400.000 personas, que en realidad deben ser unos 300.000, y el resto son personas que fueron a votar, muchos de ellos pensando que se elegía algo. De hecho, sorprende la cantidad de votos nulos. Yo ayer me encontré con algunas personas en un local de votación que iban a votar por algo que no tenían ni idea, pensaban que era una elección de alcalde, y bueno, entonces estas 420.000 personas, que es muy poquito. Ahora, raya, como se dice, haciendo una raya para poder determinar una cosa u otra, una conclusión ya a nivel de pacto, que es un poco lo que uno mira ya en términos como más de análisis. Es súper interesante, por ejemplo, lo que sucede en el Frente Amplio, que no obstante tener 4 primarias, un partido como Comunes, que un partido nuevo que viene de formarse en base a distintos grupos, y un partido antes que se llamaba Poder, que logra sacar más votos, obtiene de los 4 candidatos que elegía el Frente Amplio, elige 2, entre ellos la región metropolitana, y Revolución Democrática, que es como el gran partido, la estructura, la base, es como el equivalente a la democracia cristiana en la Concertación, obtiene solamente uno, en Puerto Montt, un candidato. Y por otra parte, en la nueva Concertación, en este pacto de ceremonia constituyente, yo diría que hay una sorpresa, porque la democracia cristiana demuestra que su militancia, su activo, está
débil, pero sigue siendo el más fuerte de todo el pacto y logra más de 100.000 votos entre todos los votos que sacó Unidad Constituyente y asume con un liderazgo nuevo. Y yo diría que en el Pacto Chile Vamos, en general, Renovación Nacional se consagra como un nuevo partido. Bueno, viene ya en el 2016, 2017 siendo el principal partido del bloque, pero ahora transforma no solamente eso en términos ya con una distancia grande con la UDI, en términos de votos, sino que también en términos de electividad. Es decir, de las 7 gobernaciones que se disputaba Chile Vamos, Renovación Nacional gana en 5. En la Unidad Constituyente, la Democracia Cristiana saca 6 de las 16, y yo diría que la otra señal, que uno podrá discutirlo o no, pero de los grandes ganadores de todo el tema de gobernadores regionales, entre todos los bloques que fueron Frente Amplio, Unidad Constituyente, Chile Vamos y los ecologistas independientes, son los independientes que van dentro de los bloques, también son los grandes ganadores. En el caso de Unidad Constituyente, los independientes, o sea, personas que son como Aldo Valle, que es un ex rector, u otros equivalentes en otras regiones de Chile, logran 5 gobernaciones, en el caso del Frente Amplio una, y por lo tanto se transforman como en la principal subfuerza dentro de los partidos, es decir, la señal que está dando la ciudadanía hace rato con respecto a que los independientes sí, los partidos no, se consagra incluso en la misma versión de los partidos. Estamos conversando con Axel Callis, sociólogo experto electoral y director de la encuesta Data Influye. Axel, si tuviéramos que proyectar de alguna manera, si tuviéramos que hablar proporcionalmente de esta elección en un escenario donde se hubiesen realizado primarias para gobernadores regionales y para alcaldes en todas las comunas y en todas las regiones. Si tuviéramos que proyectar la votación en ese caso, porque fueron muy pocos los lugares donde se produjo la primaria, ¿qué tanto cambiarían las cosas? No mucho, estaríamos en torno al 4%, 4,5% de participación, que es como Chile Vamos y la nueva mayoría o la Unidad Constituyente coincidieron en 7 regiones y en algunas coincidieron con el Frente Amplio. Entonces, ahí hay, como te decía al principio, hay un par de regiones donde está el 70% del espectro político, 75% del espectro político, y la participación en esas regiones no fue sustantivamente mejor. En Tarapacá, un 4,7, en Maule un 4,10, es decir, no habría sido así como algo que hubiéramos dicho hoy, el nivel de participación es gigante, no habría sido también de baja resonancia. Y volviendo como a la idea que te expresé al principio, yo diría que ya un poco quedó mostrado el 2016, que no hay una relación directa entre la efectividad electoral y la elección primaria si vota muy poca gente. El año 93, 2016 hubo, como te contaba, 93 primarias, que eran 52 de la época de la nueva mayoría y 41 de Chile Vamos de esa época. Y la electividad no fue sustantivamente mejor, es decir, en los triunfos posteriores que se realizan en la elección oficial. Entonces, te pongo el ejemplo, vuelvo. En Santiago, en la región metropolitana, el padrón es de 5.700.000 y ayer votaron 118.000 personas, algo así, claro, 138.000 personas. Entonces, 138.000 personas en un mar de 5.700.000, tú me puedes decir, bueno, no van a venir a votar 5.700.000 en abril próximo. Yo digo, bueno, van a ir la mitad. Yo creo que a lo mejor va a ir la mitad. Y esos son alrededor de 3,5 millones, 3 millones. En Santiago no van a votar menos de 3 millones en abril, de ninguna manera. Y 138.000 sigue siendo una cosa muy estrecha. Ahora, eso es viendo por el lado de la incidencia electoral.
Pero ¿cuál es el punto? Que ayer varios de los que ganaron para gobernadores regionales se van a convertir en futuros diputados o senadores por las regiones que tengan renovación, porque Claudio Rego, por ejemplo, en el peor de los casos va a ser segundo, tercero, y en el peor de los casos va a tener 500.000 de votos, 800.000 votos, o si sale segundo capaz que tenga 1.200.000 votos, y eso lo pone a la altura de Beatriz Sánchez en la primera vuelta. No sé si me expliqué bien. O sea, el gobierno regional va a ser una persona que va a tener muchos votos en su región en la elección, y por lo tanto va a quedar, entre comillas, parado para lo que viene, que es diputados y senadores. Entonces, el que pierda, o el que salga segundo, hay que recordarle a los auditores y auditoras que hay segunda vuelta. Esta es una elección muy, muy extraña, porque tiene primaria, elección y segunda vuelta. O sea, tiene el ciclo completo, y el que pierda en esta elección, el que salga segundo, seguramente va a tener muchos más votos que los candidatos a senadores o diputados de las propias regiones donde se presenta. Bueno, yo tengo la impresión que buena parte de todo lo que ocurrió en el cargo particular de este nuevo cargo de gobernador regional tiene que ver un poco con lo que tú acabas de decir ahí al final. En la percepción del político tradicional que aquí hay un cargo nuevo que disminuye poder y por lo tanto o que adquiere teóricamente más poder en la región y que, claro, visto como lo estás contando tú, un candidato a gobernador regional que saca más votos que el senador incumbente, bueno, ese senador o senadora sabe inmediatamente que eventualmente, si es que el gobernador regional quiere ser senador, puede desbancarlo o desbancarla muy fácilmente. Y mal que mal, convengamos una cosa, Axel, se ha pospuesto esta votación casi 3 veces. Claro. Al final, claro, por la pandemia, pero al principio no, al principio era porque no estaban las facultades, porque no estaban las cosas, y cuando se decía, bueno, entonces denle las facultades y denle el presupuesto que tiene que tener, había siempre una traba, siempre una cosa. De alguna manera, la política profesional clásica no vio con buenos ojos la llegada de este competidor llamado gobernador regional. Es un gobernador regional que no tiene ni uno, voy a decirlo así, aprovechándome que es lunes y que hay mucha gente que todavía está media dormida, que no tiene ni una espalda de nada. Este es un proceso que yo adhiero absolutamente, y había que partir por alguna parte. Pero es como al revés, o sea, normalmente viene en un proceso de centralización, parte todo lo administrativo, después se ve la transferencia de competencias, se ve cuáles son las áreas del presupuesto, y finalmente se elige al que va a hacer esto. Y aquí lo que estamos poniendo es el cargo y diciéndole, bueno, échale para adelante. Y como lo hemos conversado alguna vez, yo no tengo la menor duda que el 12 de abril, no el 12, las elecciones son el 11 de abril, yo diría que hay que esperar una semana después, van a estar juntándose todos los gobernadores regionales, armando el sindicato de gobernadores regionales y marchando la moneda. No tengo ni una duda, porque van a llegar a sus gobernaciones regionales, que seguramente va a ser la oficina al lado del intendente, que ahora yo no se va a llamar gobernador regional, sino que gobernador delegado, y se van a dar cuenta que no tienen plata, que no tienen secretaria, que no tienen teléfono secretario, que no tienen presupuesto, que no tienen poder. Es decir, tienen votos, pero no tienen poder. Y van a querer transformar, y ahí se va a armar llamémosle, yo siempre le digo, el sindicato, porque tiene, y esto va a ser absolutamente transversal a los partidos, es un problema que van a tener mucha expectativa por parte de la comunidad, más en regiones que en Santiago. Nosotros tenemos como medio invisibilizado el rol del intendente o lo que puede hacer un core acá en Santiago, porque tenemos a las principales figuras del Poder Ejecutivo, pero en regiones van a ser actores relevantes, y se van a dar cuenta que no tienen competencia, que ni siquiera pueden manejar todo el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que no pueden manejar las provisiones que se llaman de los ministerios centrales, es decir, que tienen muy poca capacidad y alta expectativa,
y seguramente van a unir fuerzas y van a pedir y van a exigir al Ejecutivo que comience a transferir poder, que es lo que no tienen estos gobernadores regionales y no van a tener cuando salgan electos esta primera generación. Yo creo que para que un gobernador regional se transforme en un actor así potente, con poder, yo creo que van a pasar por lo menos unas 2 o 3 elecciones antes que puedan asumir toda la potencialidad que tienen. Ahora, en términos de votos, sí van a tener espalda y sí van a quedar parados vis-a-vis de la figura relevante y del excesivo poder que tienen los senadores actuales en sus regiones. Yo diría que hay que hacerse una crítica bastante alta al poder que tiene un senador o una senadora en una región, sobre todo lo relacionado con nombramiento de cargos del Ejecutivo, pero no solamente eso, la relación que tienen con jueces, con empresas y con una serie de elementos que lo hace ser unos verdaderos feudales dentro de sus regiones. Eso yo creo que con la figura del gobierno regional va a tener al menos una competencia en el futuro. Sí, sobre eso te quería preguntar, Axel Callis, tú mencionas que las competencias van a venir de a poco, digamos, y dices que por lo menos no va a tener una real potencia este cargo hasta unas 2 o 3 elecciones. Sin embargo, yo tengo la impresión que a nivel de regiones, tener gobernador regional y además se le va a agregar otro cargo que se llama delegado presidencial. ¿Cómo se coordina todo eso? ¿Qué tanto eso puede impactar en la forma, para bien o para mal, en que las regiones vienen pidiendo hace rato tener un poco más de autonomía? Aparte, voy a poner este otro ingrediente, aparte que vamos a tener lo más probable a partir de mayo del próximo año al menos 155 chilenas y chilenos discutiendo sobre el modelo de la nueva Constitución, claro, donde se va a legislar, entre comillas, se va a tener un nuevo modelo de orden del Estado. Lo que tenemos actualmente es un Estado unitario y yo diría que el poder más grande que existe en Chile, que como yo trabajé de años en políticas públicas, son, como le decíamos, los portalianos, que son estas personas férreas defensores del Estado unitario de Chile, y que no le dan pero ni un centímetro a las regiones y que no aparecen en los diarios, no dan entrevistas, pero yo diría que es el poder más grande que existe en términos de manejo de la cosa pública. Los portalianos no se juntan, pero es una doctrina que no le entrega nada a las regiones. Y por otra parte tenemos a una serie de ONG, movimientos pro descentralización y que tiene que ver con el desarrollo regional, que da una lucha, y yo diría que este es como el primer triunfo que tienen los regionalistas después de, no sé, 50 años de estar peleando. Entonces, vamos a tener este cargo que no tiene todas las atribuciones y las competencias que debería tener un gobierno regional. Va a tener este delegado al lado, que va a ver el tema del orden público, es decir, ni siquiera va a haber un manejo sobre lo que tiene que ver con el uso de la fuerza dentro de las regiones, y tiene un gobernador regional que prácticamente maneja, yo diría que un 20-30% del presupuesto regional. Las regiones en general, todos los presupuestos vienen de las partidas de los grandes ministerios nacionales, vivienda, obras públicas, salud y todo eso. Y el FNR una parte muy poca. Y la otra gran parte de la plata que se invierte en una región viene del Fondo Nacional, del Fondo Común Municipal, que son la plata que invierten los municipios. Entonces, esas partidas, llamémosle, van a estar discutidas dentro de lo que es la nueva Constitución, es decir, el modelo de lo que muchos llaman actualmente equidad territorial, no ahora, lo hablan hace 10 años, pero ahora lo hemos escuchado con más fuerza, que existe un per cápita parejo en todas las regiones y en todas las comunas de Chile con respecto a la inversión que hace el Estado. Es algo que está sonando muy fuerte y yo
estoy seguro que va a ser parte de la discusión de la nueva Constitución, porque no puede seguir existiendo esto que alguien en Las Condes tenga un presupuesto, una persona que habita en Las Condes tenga un presupuesto 40 veces más grande que una persona que habita en La Pintana. Entonces, todo eso se va a estar discutiendo al mismo tiempo que va a haber un señor en una oficina, una señora en una oficina, intentando hacer algo con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y tratando de alinear a los CORE, a los consejeros regionales que van a ser electos en diciembre, es decir, voy a decirlo, esto es casi como de la manivela o del teatro del absurdo, vamos a tener una persona electa en abril que va a asumir en mayo y que prácticamente no va a tener nada que hacer hasta que elijan al nuevo parlamento regional, que son en noviembre y que asumen en enero del próximo año. Y todo eso con la discusión constitucional. Bueno, muchas gracias. Le damos a Axel Callis. Cuídate, gracias. Chao, chao. Chao, Fernando, buen día.